Bueno, buen día para todos. Esos son mis comentarios respecto al artículo de El arte urbano llevado al diseño gráfico. Hay varios aspectos importantes para resaltar de la lectura. En estos pues aquí tengo mis apuntes y pues quisiera detenerme cada uno en punto en ellos. Bueno, bastante interesante digamos la forma en que explica cómo es o sea, cómo es el surgimiento del graffiti desde la etimología de la palabra, llevando, digamos, a la época del Imperio Romano, como ellos usaban las paredes para, o sea, utilizar un cincel y hacer marcas y dejar mensajes grabados, muchos de esos banales, muchos de esos políticos, muchos de esos mensajes a veces eh, sin sentido, pero siempre como haciendo una marca para denotar que ahí estaba siempre el imperio. Y el graffiti, digamos que podría decirse que es en eso mismo, pero solamente cambiando el cincel por el aerosol. Digamos que la naturaleza del graffiti, en lo que yo percibo, siempre ha sido como dentro de lo marginal como lo desafiante ante la ley. Por eso, digamos, en la lectura se nos nombra que fue hasta la época de los 70 cuando empezó a darse en Nueva York las marcas de este grafitero que decía Taki 183. Era algo que no se había visto, era algo que la gente no había visto antes y por eso, digamos, marcó tanto en la época, porque el, la incógnita de saber quién era o quién se había tomado la molestia de ir a pintar eso y no tener una idea. También es muy válido saber que nosotros conocemos el arte, pero muy pocas veces conocemos al artista. Incluso este hombre que hizo esta marca ni siquiera se había dado cuenta que había empezado realmente con la tendencia del, del graffiti, ¿sí? Del arte de pintar sobre la pared. Y digamos que eso me lleva, digamos, a veces a pensar cómo el graffiti a veces lleva muchos mensajes confusos o ni siquiera un mensaje, sino mensajes que solamente entendiera cierto tipo de personas, a veces como una minoría, o incluso a veces solamente el mismo artista que se encargaba de colocarlo allí. Pero digamos que hubo como una conexión entre la sociedad, como lo underground, con ese graffiti que empezó a expandirse y fue tan lleno que obviamente muchas personas empezaron como a replicar lo que había hecho este hombre. Y muy interesante en ese punto de la lectura en el que en este investigador menciona que el grafiti empieza a marcar tanto que ya deja de ser un dibujo, un simple trazo, porque si un dibujo representa una idea, entonces ya no es un dibujo, es un mensaje. El graffiti lo que ha hecho es siempre transmitir un mensaje económico, puede ser político, puede ser muchas veces social, o incluso a veces puede ser mensajes a veces como bélicos. Sabemos, digamos, que es usado mucho por ciertos grupos marginales de la ley para marcar territorio. Y digamos que eso es algo innato en el ser humano de decir, este es mi espacio, yo este lo marco y aquí no pasa nadie. Pero hubo un momento en que ese graffiti empezó a transformarse, incluso fue llevado a la época publicitaria, al marketing. Nos toca como incluso Andy Warhol usó ese mismo modelo para transmitir ideas comerciales y por qué no. Por eso digamos que la forma en que se plantea la hipótesis de si sería correcto llevar al graffiti al ámbito académico y que sea ciudad como un arte más porque lo es y porque digamos se, está ya
impuesto en un grupo de la sociedad y es algo que pueda trascender y pueda aprovecharse de muchas maneras, como en lo comercial, como en lo artístico y en lo divulgativo. Y es que como fue disruptivo en su inicio, por eso tuvo gran auge. Yo me pregunto, hoy en día el graffiti sigue siendo disruptivo. Y eso me pone a pensar el hecho de que así como en la lectura se nos muestra cómo fue usado y cómo tuvo tanto acogimiento, porque como lo dije, es algo que no se había visto por en día, creo que podría caerse en lo repetitivo, sino es porque a veces pasamos de largo y como ya estamos acostumbrados a verlo, entonces a veces no lo prestamos atención. Y esos son los desafíos en los que se encuentra el arte urbano hoy en día. Eh, es la capacidad de siempre influir en la vida de la sociedad. El graffiti puede llegar a transmitir tanto y a influir en ella que puede incluso dejar que la violencia de un barrio se aleje. Porque en esto me recuerda la historia del- de la Comuna 3 en Medellín, donde es un barrio que creció en violencia, donde estuvo siempre bajo el conflicto de las guerrillas y los paramilitares, incluso en la época del narcotráfico. Y ese barrio creció con gente humilde que vivió y sufrió y perdió sus seres queridos. Pero hoy en día ese barrio se ha transformado gracias a la cultura que han creado ellos mismos. Y una de las formas por las que cambiaron y crearon cultura, cultivaron sus nuevas costumbres, ha sido por medio del graffiti. Incluso hay un documental que les quisiera compartir a ustedes, que se los voy a dejar aquí abajo, sobre un turista que precisamente hace un turismo con propósito y va y visita la ciudad de Medellín. Y hay un graffitour en el que los llevan y les explican cómo el graffiti transmite mensajes donde ellos ya no quieren vivir la época donde ellos sufrieron de la violencia, sino vivir algo nuevo y cambiar la mentalidad de que como es Comuna 13, como es barrio de donde estuvo el narcotráfico y las guerrillas o los paramilitares, ya no es violencia, sino es un barrio donde se respira la ciudadanía y si hay cultura y hay paz y hay convivencia. Por eso digamos que es interesante como si puede verse desde una parte académica, porque si unos mensajes en la pared pueden influir en cambiar la vida de una gente, hay un gran campo de acción para nosotros como diseñadores aprovecharlo, no solamente hacerlo como la parte comercial y publicitaria de ir a vender un producto, sino siempre de generar un cambio y darle un más bagaje cultural y trasfondo para los cambios de la sociedad.